Nos menciona qué es lo que vamos a tocar en estos temas, ¿no? Que sería la anatomía general, las estructuras y cómo funciona. Bueno, el sistema genitourinario lo componen estos órganos que pues va a ser principalmente lo que ya sabemos de la arteria renal, la vena renal, un riñón derecho, riñón izquierdo, ureteros, vejiga, esfínter y la uretra. Estos serían los elementos básicos del sistema urinario. Muy bien, bueno, lo principal a lo que nos vamos a enfocar pues va a ser el riñón. En este caso el riñón, pues sabemos que tenemos dos a cada lado en estas fosas renales y estas, bueno, se van a componer anatómicamente en zonas que le podemos llamar una zona superior, una zona inferior, una zona anterior y una posterior. Y dentro de estas zonas pues vamos a tener una parte importante que se llama ilio. En el ilio es en donde vamos a encontrar esas estructuras que entran hacia nuestro riñón, que sería principalmente pues bueno, los uréteres y la circulación, que eso sería lo principal, las estructuras principales que entran en este ilio. Y bueno, aquí observamos pues bueno, las medidas que tiene este riñón. Muy bien, entonces enfocándonos más específicamente al riñón, pues entonces tenemos que si hacemos nosotros un corte, en ese corte vamos a observar esas estructuras internas que, bueno, son los engranes de nuestro órgano, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? El cómo funciona. Entonces, bueno, lo que mencionamos hace rato es que aquí va a estar el ilio. En esta parte es donde van a entrar esas estructuras y las estructuras que van a entrar hacia este riñón, hacia este órgano, va a ser el uréter, la vena renal la arteria, y la arteria renal. Una vez que estas entran, se van haciendo canales más pequeños, entonces el primer espacio después de ese ilio lo vamos a llamar pelvis renal. Después esta pelvis se divide en otras estructuras llamadas cálices. Y dentro de estos cálices pues vamos a encontrar a las pirámides y en estas pirámides pues bueno, vamos a encontrar la unidad funcional del riñón, que sería pues la base del funcionamiento de este. Entonces, a grandes rasgos, esta va a ser la estructura interna de nuestro riñón. Y bueno, aquí tenemos una imagen en donde nos muestra pues cómo se verían esa parte de los glomérulos, que sería la parte más microscópica de nuestro riñón. Bueno, entonces me dice que cada riñón tiene aproximadamente 1.200.000 nefronas. Entonces, de esa parte que vimos o de esa imagen anterior, estaríamos observando todas esas nefronas y me dice que aproximadamente existen en cada uno 1.200.000. Muy bien, entonces, ¿cuáles son esas estructuras importantes de nuestro glomérulo? Me dice que ahora se va a dividir en unas estructuras más pequeñas. Entonces, una de esas estructuras importantes va a ser el glomérulo. Entonces, este glomérulo me dice que va a estar envuelto en una que se llama cápsula de Bowman. Entonces, también vamos a tener circulación. Vamos a tener una arteriola aferente, vamos a tener una arteria y una vena interlobulillar. Entonces esta va a ser la circulación, diríamos, interna de nuestra nefrona. Entonces me dice que va a constar también de otros sistemas llamados túbulos, túbulo proximal y túbulo distal. Entonces aquí la parte más importante, lo que nos va a pues finalmente nos va a apoyar también para el diagnóstico, va a ser esta zona que es el glomérulo. Dijimos que el glomérulo va a estar envuelto por una llamada cápsula de Bowman. Entonces aquí más adelante vamos a ver durante el tema o las diapositivas cómo va a funcionar esta zona y a través de esta zona va a correr vía sanguínea y entonces aquí va a ser, diríamos, unos procesos que vamos a ver más adelante de absorción, reabsorción y dependiendo de qué tan bien o qué tan mal funcione esta zona, pues bueno, van a venir esas problemáticas renales. Entonces, también estas serían pues las estructuras más importantes de nuestro riñón.
en este caso de las nefronas. Bueno, entonces los riñones me dice que reciben aproximadamente el 20-25% del gasto cardíaco. El 95% más de su gasto energético lo usa para transportar sodio y consume el 7% de la energía total. Entonces aquí estaríamos hablando más que nada del metabolismo en este caso, ¿no? De cómo funciona ya con el organismo en conjunto. Muy bien, bueno, entonces me dice que el riñón va a tener dos funciones, una que le vamos a llamar la urinaria y la no urinaria. En este caso, en la función urinaria, así simplemente, ¿cuál va a ser la principal función? Pues bueno, la de formar orina. Entonces, esta formación de orina es precisamente para tener una forma regulatoria. ¿Qué nos va a regular? Nos va a regular los líquidos corporales. Entonces, esta función regulatoria se le va a llamar también que vamos a obtener una homeostasis. Entonces, esta homeostasis es un sinónimo, en este caso, si hablamos del riñón, una adecuada función, una función regulatoria. ¿Y qué dijimos que nos va a equilibrar? Pues va a equilibrar en nuestro cuerpo electrolitos, el agua, la presión arterial, y también me dice que va a tener en vista algo con la función endocrina que vamos a mencionar más adelante. Entonces, principalmente la formación de orina me va a hacer a que mi cuerpo esté en un equilibrio más que nada. Va a tener una homeostasis interna, como se le puede llamar. Entonces, el principal regulador que me va a estar manteniendo esta orina, pues va a ser el agua corporal. Y sabemos que el agua corporal, dependiendo si hay un descenso o un aumento, pues nos va a impactar sobre la presión arterial. Y si nos impacta sobre la presión arterial, pues bueno, va a todo el aparato cardiovascular. Entonces, si también perdemos agua o no sacamos el líquido, no orinamos en este caso, pues también nos va a afectar los electrolitos. Entonces, estas serían las tres principales funciones regulatorias o la razón de ser de la orina, ¿no? Que va a ser en este caso desechos y agua. Y va a depender, pues bueno, de varias cuestiones en cuanto a las actividades diarias y la alimentación que estemos llevando para que entonces nos dé un resultado de homeostasis, o sea, una buena regulación interna, o que esto nos provoque alguna patología, ¿no? Y como ya dijimos, sí nos puede alterar, diríamos, de una forma aguda, pero cuando ya es una forma crónica es casi siempre en su mayor porcentaje en enfermedades crónico-degenerativas, o hay otras enfermedades las cuales ya vienen, diríamos, de nacimiento o son adquiridas, pero esas son en menor porcentaje, esas problemáticas. Bueno, ¿cuál es la principal misión de los riñones? Pues la principal misión de los riñones va a ser la de hacer estos mecanismos básicos. Estos mecanismos básicos son de los que hace rato vimos en otra diapositiva, que estaba el glomérulo y veíamos cómo estaban los túbulos y veíamos cómo estaba la circulación, y que ese glomérulo tenía una envoltura llamada cápsula de Bowman. Entonces, en este caso, para que se lleve a cabo estas funciones, pues bueno, por eso vimos o mencionamos brevemente cuáles estructuras iban a estar relacionadas para que se llevara a cabo estos procesos. ¿Cuáles van a ser estos procesos? Los de filtración, reabsorción, secreción y excreción. Entonces, estos procesos son los que específicamente va a realizar cada glomérulo. Entonces, el glomérulo va a tener que hacer una filtración junto con todas las estructuras de la nefrona. Vamos a ver cómo realiza, o vamos a mencionar que realiza una filtración, una reabsorción, una secreción y una excreción, que eso ahorita lo vamos a ir viendo en las demás diapositivas. Bueno, entonces me dice que vamos a tener estos mecanismos básicos, ¿no? Entonces dijimos que va a haber una filtración en ese glomérulo, y que a través de esta filtración, más adelante, cuando ese líquido, esa circulación vaya hacia nuestro cuerpo, pues bueno, me dice que en alguna parte va a haber una reabsorción, en una va a haber secreción de sustancias y la otra, en alguna parte va a haber excreción, y finalmente la excreción pues va a ser de orina. Entonces, aquí brevemente en esta imagen me menciona, bueno, llega la circulación, entra por el glomérulo junto con la cápsula de Bowman. Entonces, en esta zona es donde empieza a realizarse esa filtración
más adelante hay una reabsorción, una secreción de sustancias y finalmente una excreción, que sería la orina, ¿no? Hablándolo un poco más simple, pues bueno, pasa la sangre, se filtra, toma lo que le sirve, tanto agua como la que no ocupamos de acuerdo a nuestra presión arterial, de acuerdo a nuestra volemia, y la que no ocupamos, pues bueno, tenemos que expulsarla, y también expulsamos toxinas. Y otras partes dijimos que se absorbe, y en otras va a ser también sustancias que van a ser creadas junto con la glándula suprarrenal y la misma corteza renal para crear algunas otras sustancias que van a intervenir en el proceso de la hematopoiesis, ¿no? Muy bien, bueno, entonces vamos con el primer paso que dijimos que era la filtración glomerular. Entonces me dice, ¿qué vamos a filtrar? Vamos a filtrar la sangre, y cuando la sangre entra en ese glomérulo me dice que vamos a obtener un ultrafiltrado. ¿Y a qué se refiere este ultrafiltrado? Me dice que el ultrafiltrado es igual al componente de la sangre más células más proteínas. Entonces me dice que va a constar de estos elementos ese ultrafiltrado. Entonces aquí muy comúnmente en hemodiálisis pues vamos a encontrar, o en diálisis en general, una que se llama ultrafiltración. Entonces la ultrafiltración le llamamos así cuando ya tenemos diríamos un tratamiento de sustitución renal y se realiza un proceso similar, pero ya con algo extracorpóreo, ¿no? De otra forma, ya con una terapia de sustitución. Entonces cuando no hay terapia de sustitución, la sangre entra en este filtro pues natural y se le llama ultrafiltrado. Cuando la sangre se procesa ya en una máquina y lo filtra, se le llama ultrafiltración también, que ahí cambiaría el nombre. Bueno, entonces me dice filtración glomerular. Y ese es el paso de fluidos y solutos a través de un filtro glomerular. Es lo que ya dijimos, ¿no? Que va a pasar la sangre y va a empezar a filtrarla. Es un transporte pasivo a favor de un gradiente hidrostático. Entonces me dice que este movimiento va a ser un transporte pasivo. Entonces ya sabemos que ese transporte pasivo pues no me va a hacer gasto de energía. ¿Qué se va a filtrar? Ya dijimos la sangre, y como resultado va a ser un ultrafiltrado. Entonces aquí tenemos la imagen del primer proceso que me dice que va a estar filtrando, y aquí bueno nos marca en color azul sustancia a eliminar y la sustancia roja lo que no se debe eliminar. Entonces me dice que viene la circulación hacia el riñón, entra, y entonces es en donde va a empezar esta filtración, en donde me dice que va a empezar a acarrear sustancias que son buenas, y va a empezar también los desechos. Entonces aquí me dice que es filtración, salida de líquido de los capilares glomerulares al túbulo renal. Entonces diríamos que ese es el primer paso. Bueno, como hace rato mencionamos, cuando entra esa circulación, o la imagen anterior que vimos, entra en ese glomérulo, y pues me van a influir mucho unas presiones o unas fuerzas que va a estar ejerciendo esa llamada cápsula de Bowman. Entonces me dice que para que sea una presión efectiva de filtración, lo que necesito aquí es filtrar la sangre. Entonces al filtrarla, yo necesito que esta cápsula de Bowman también esté en buen estado, que tenga unas presiones adecuadas para que sea una filtración o una presión efectiva de filtración. Entonces me dice que esta va a estar dada finalmente por una presión de 10 milímetros de mercurio, y que esta debe de ser, diríamos, de una resta de 60 milímetros de mercurio menos 50 milímetros. Entonces, ¿de dónde va a venir esto? Me dice que va a haber unas presiones. Estas presiones que vamos a tener van a ser influenciadas por 3 puntos. Una que se llama presión hidrostática del capilar glomerular, que esta debe de estar a 60, que sería la presión o la presión que está ejerciendo la sangre en este capilar. La otra presión es la presión coloidosmótica u osmótica del capilar glomerular, que debe de estar a 32. Entonces esta es la otra presión que vamos a tener, y la tercera va a ser la presión del espacio o la cápsula de Bowman, que es de 18. Entonces lo que va a pasar es que vamos a sumar estas dos fuerzas, que son 32 y 18, ¿sí? Me va a dar esos 50.
y aquí de este lado dijimos que teníamos la otra presión que está ejerciendo, en este caso la presión hidrostática, que es de 60. Entonces por eso me dice que los 60 menos la otra presión contraria ejercida de 50 me va a dar al final 10 milímetros. Entonces me dice que esta sería la presión adecuada para que mi glomérulo esté funcionando adecuadamente. Y bueno, después de esa primera fase viene la siguiente, que es la reabsorción. La reabsorción, ¿a qué se refiere? Me dice que es el transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre. Entonces recordemos que empieza a filtrar, pero esa filtración empieza, diríamos, a acarrear sustancias, y hay otras que se empiezan a ir, pero en esa parte que ya empieza a irse como si fuera ya finalmente para el desecho, me dice que también en una parte que reabsorbe sustancias que nuestro organismo detecta que le están haciendo falta. Ese sería el segundo paso. Y bueno, en esta reabsorción me dice que el transporte de líquido y solutos desde la luz tubular hacia el capilar peritubular. Esa sería la definición. Y me dice que implica la presencia de transportadores, un transportador activo y un transportador pasivo. Entonces aquí sí vamos a ocupar energía corporal. Okay. Y bueno, esto es lo que hace ratito también ya mencionamos un poco de cómo se da este proceso, y bueno, me dice que aproximadamente van a circular 180 litros por día en este glomérulo, y que aproximadamente 800 a 1400 mililitros al día es lo que vamos a obtener como orina diaria o como función renal diaria. Bueno, después viene la secreción, y me dice que este es el transporte de las sustancias desde la sangre al interior del túbulo. Entonces va a secretar sustancias hacia los túbulos. Este es otro de los procesos que va a realizar nuestra nefrona. Y por último, la excreción me dice que es la eliminación de las sustancias al exterior con la orina. Entonces, en este último paso de excreción, pues bueno, ya solamente lo que va a salir son las llamadas toxinas, ya son los desechos del metabolismo que van a salir en conjunto con ese líquido llamado orina. Y bueno, hasta ahí diríamos que son los pasos básicos o las funciones básicas de esa nefrona, que son las más importantes para que, digamos, lo más básico que tendremos que comprender cómo funciona esto para entonces posteriormente comprender un poquito sobre ya la patología en este caso. Bueno, recuerdan que dijimos que tenía dos funciones, ¿no? Una que era la urinaria y la no urinaria. La urinaria es la de formar orina, y la no urinaria, bueno, era la de regulación, y en este caso mencionamos que también tenía funciones endocrinas, ¿no? Entonces me dice que también va a ayudar a la regulación de la salud ósea con la vitamina D y el calcio, regulando renina, angiotensina, aldosterona y la producción de eritropoyetina. Entonces, más adelante pues vamos a mencionar que estos pacientes también, o veremos más adelante que pues estos pacientes que caen en insuficiencia renal pues necesitan de una administración constante de eritropoyetina. Bueno, aquí tenemos algunas, nos menciona qué es lo que qué estaríamos encontrando en este déficit o en esta problemática de cuando nuestro riñón pues ya no funciona adecuadamente. Y bueno, cuando ya no está funcionando adecuadamente, me dice que tenemos que echar mano de los marcadores de daño renal. Entonces, los marcadores de daño renal, bueno, me dice que tendríamos que hacer o verificarlo con una IFG, que es el índice o tasa de filtrado glomerular. Entonces, por medio de este índice de filtración glomerular es como nosotros vamos a diagnosticar a nuestro paciente como insuficiencia renal, y bueno, ya dependiendo las etapas, ¿no? Que va desde la 1 hasta la etapa 5, y que me dice que debo de medirlo con un índice de filtrado glomerular. Entonces, ese índice de filtrado glomerular, ¿a qué se refiere? Pues lo que decíamos hace rato, ¿no? Que tendremos que ver cómo funciona nuestro glomérulo, cómo es que filtra la sangre, ya vimos los procesos que hace, ya vimos qué elementos básicos intervienen en ese filtrado glomerular,
y que finalmente entonces a través de una ecuación podemos calcular este IFG, ¿no? O este índice de filtrado glomerular, y entonces clasificar a nuestro paciente si tiene insuficiencia renal o no tiene insuficiencia renal y en qué grado estaría ese paciente. Y bueno, me dice que el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo este IFG es el volumen de fluido filtrado por unidad de tiempo desde los capilares glomerulares renales hacia el interior de la cápsula de Bowman, ¿sí? Que es lo que acabamos de comentar. Y me dice que la tasa de filtración glomerular es un buen marcador de la función renal. Entonces, ya para hacer como que el diagnóstico final, debemos de hacer esa clasificación y pues bueno, tenemos que verlo de esta manera, ¿no? Hay otros elementos que nos enfocan también a dar el diagnóstico, pero finalmente todos los pacientes, bueno, se clasifican, ¿no? en grados de enfermedad renal crónica. Y me dice que puede medirse directamente determinando la depuración de sustancias como la insulina, a lo mejor por el riñón, ¿no? Entonces hay varios marcadores renales, pues de los que más actualmente, o diríamos más usados, se podría decir, pues los marcadores son principalmente urea creatinina, ¿no? Que son los que comúnmente pues nos sacamos como exámenes generales, más el examen general de orina. Entonces estos nos empiezan a dar como que un rumbo, enfocándonos hacia sospechar a esta enfermedad, más los antecedentes patológicos que tenga nuestro paciente, ¿no? Ya finalmente les digo, es para clasificarlo ya, para ya ponerle el nombre completo, pudiéramos decir, a ese problema renal, pero bueno, tenemos varios elementos que tenemos que observar para finalmente hacer un diagnóstico certero. Y me dice, los rangos normales de la tasa de filtración glomerular ajustados a la superficie del cuerpo son en varones de 70 más o menos 14 mililitros minuto por metro cuadrado, y las mujeres de 60 a más o menos 10 mililitros minuto cuadrado. Entonces, estos serían, digamos, los rangos normales de ese índice de filtración glomerular. Entonces, pues, más adelante esperemos que haya oportunidad de seguir con estos temas y bueno, ya explicaríamos de dónde sale esto, cómo tendríamos que sacar, con qué fórmula, o el mismo laboratorio a veces nos apoyamos en él, y entonces sacar esa clasificación con varios criterios. Bueno, entonces el daño a los riñones, ya brevemente vimos cómo está compuesto el aparato urinario, vimos las estructuras básicas, vimos las estructuras, diríamos, a nivel microscópico, vimos cuántas nefronas aproximadamente hay, mencionamos cómo funciona, cuáles son los 4 procesos básicos de lo que realiza esa nefrona. Vimos que cuando se daña, entonces cuando se dañan esas estructuras, pues me dice que entonces van a caer en ese daño, y que ese daño pues finalmente me va a llevar a una insuficiencia renal, a una enfermedad renal aguda, a una enfermedad renal crónica. Entonces, bueno, vamos a mencionar que es una enfermedad renal aguda. Me dice que esta es potencialmente reversible. Y tenemos aquí algunas causas en general, que son hemorragias, traumatismos, quemaduras, lesiones tóxicas del riñón, pielonefritis y obstrucciones urinarias inferiores. Como signos y síntomas vamos a tener oliguria, acumulación acelerada de productos de metabolismo nitrogenado en la sangre. En general, ¿qué me dice? Que bueno, aquí estoy generalmente perdiendo líquido, o que la volemia esté bajando, y que en este caso caiga en esa insuficiencia renal, ¿no? Porque ya no hay agua, por así decirlo, para que esté filtrando el riñón. En otras ocasiones, como aquí me dice, también puede ser secundaria a una obstrucción de vías urinarias. Entonces también, si hay una obstrucción, se empieza a acumular y me puede causar, pues, pudiera ser una hidronefrosis también, que pueda empezar a dañar esas nefronas. A final de cuentas me dice que va a dañar a ese funcionamiento de las nefronas en las estructuras que ya mencionamos, que no las va a dejar funcionar adecuadamente, que bueno, finalmente me va a impactar en todo el organismo, ¿no? Principalmente acumulando agua y esos productos de desecho de la sangre. Pero pues bueno, la característica de esta aguda es que si es detectada y tratada a tiempo, el paciente puede salir de esa insuficiencia renal aguda. Pero ¿qué pasa cuando ya es crónica? Bueno, entonces cuando ya es crónica, esta me dice que casi siempre el proceso va a ser lento, progresivo y asintomático. Y ya dijimos que esta aplica más a esas enfermedades crónico-degenerativas o alguna patología ya al nacimiento o adquirida, que sería en menor porcentaje.
Entonces me dice que va a ser lenta, progresiva y asintomática. Va a ser una pérdida lenta, progresiva y asintomática de las nefronas que se van a ir haciendo lentas, pero que no se detienen. Entonces me dice que estas nefronas, como ya vimos que hay en gran cantidad, poco a poco se van a ir deteriorando, hasta que ya el paciente empieza con edema y empieza a acumular toxinas. Entonces es como ya pues el paciente acude a consulta, a revisión, se le interroga, se ve que es un paciente con enfermedades crónico-degenerativas, se sacan los laboratorios y pues bueno, detectamos que hay un problema con la salida de toxinas. Entonces la mayoría de nuestros pacientes que llegan ya con una enfermedad renal crónica es porque pues la mayoría no se atiende, ¿no? Ya hasta que se pone grave es la forma en que estos pacientes en un alto porcentaje ya llegan para su atención. Muy pocos son los que se detectan antes y aceptan ya la colocación de un acceso vascular. Casi la mayoría pues sufre una negación porque todavía se siente bien, busca alternativas. Finalmente pues cae en esa enfermedad renal crónica que forzosamente va a necesitar de una terapia de sustitución renal. Y aquí me habla de los signos y síntomas ya en una enfermedad renal crónica, que vamos a encontrar proteinuria, edema, disnea, fatiga, anorexia, insomnio, escozor. Puede haber alteraciones cutáneas, calambres musculares y la principal que vamos a encontrar casi en el 100%, pues va a ser la anemia, ¿no? Que es uno de los primeros de los primeros padecimientos que vienen junto con esa insuficiencia renal. Entonces, bueno, aquí dijimos que va a haber insuficiencia renal aguda y crónica. La aguda va a ser por algún padecimiento inmediato, podríamos decirlo así, algún evento inesperado, y la crónica va a ir lenta y progresiva y asintomática. Esa es ahora sí que la característica de esta problemática, que no se va a dar cuenta el paciente, o todos estamos expuestos a esto por la alimentación actual, el estilo de vida, las enfermedades crónico-degenerativas. No nos vamos a dar cuenta hasta que empecemos con algún síntoma, ¿no? Entonces aquí dentro del screening, por eso me dice que debo de detectarlo a tiempo. Bueno, entonces la enfermedad renal crónica, antes llamada insuficiencia renal crónica, actualmente ya este término ya está en desuso. Me dice que el daño renal durante más de 3 meses se le llama enfermedad renal crónica. Antes de esos 3 meses todavía puede ser una enfermedad renal aguda. Entonces dijimos que la aguda la podemos rescatar, pero ya en una crónica ya no hay paso atrás, ya no la podemos revertir, y me ponen un tiempo que es de 3 meses. Si esa enfermedad o ese daño renal cursa con más de 3 meses, pues entonces ya se convierte en algo crónico. Y antes de esos 3 meses lo vamos a llamar agudo y con posibilidad a que esa paciente recupere la función renal. Bueno, entonces me dice que la IFG menor de 60 mililitros minuto por más de 3 meses, ¿no? Entonces, si el índice de filtración glomerular disminuye a menos de 60 milímetros por minuto por más de 3 meses, entonces ya lo consideramos como enfermedad renal crónica. Entonces me dice que podríamos encontrar también anormalidades histopatológicas, anormalidades en la composición sanguínea y anormalidades en la orina. Entonces casi siempre la que vamos a encontrar primero va a ser anormalidades en la orina, ¿no? Ya sea por retención de agua, ya sea porque en la orina encontramos proteínas. Y posteriormente, bueno, también encontramos lo que es disminución, en este caso, de las células sanguíneas. En este caso, anemia es lo que vamos a encontrar. Anormalidades histopatológicas, la realidad es que casi muy pocos pacientes se someten a un estudio histopatológico renal. Casi siempre los marcadores principales pues van a ser a base de estos 3, ¿no? Composición de la sangre, la orina, y pues en este caso de la orina, pues ahí vamos a ver el índice de filtrado glomerular. Bueno, dice aquí como pregunta, ¿cuál crees que sea la principal causa de enfermedad renal crónica? Obesidad, genética, hipertensión, piedras en los riñones, infecciones o diabetes mellitus tipo 2.
y bueno, pues ahí la principal pues es la diabetes mellitus tipo 2, la que principalmente nos genera finalmente ese daño renal. Y bueno, aquí brevemente vamos a mencionar lo que les dije hace rato, que de acuerdo al índice de filtración o tasa de filtración glomerular, vamos a hacer una estadificación. Entonces esta estadificación por la clasificación KDOQI, que son unas guías internacionales, que son las KDOQI y hay otras que se llaman KDIGO. Entonces estas guías internacionales son las que nos marcan la pauta para clasificar a estos pacientes en 5 estadios. Entonces me dice que una TFG mayor a 90 mililitros minuto es estadio 1, daño renal con tasa de filtración normal o elevada, pero va a ser silenciosa. Entonces aquí no voy a encontrar datos, o el paciente generalmente no va a acudir a una consulta para revisarse los riñones, como llega diciendo el paciente, ¿no? Después me dice que en el estadio 2 dice va a haber daño renal con disminución de la tasa de filtración glomerular y esta va a ser una disminución leve. Y me dice que esta TFG va a estar de 60 a 89 mililitros minuto. Y me dice que va a haber cambios bioquímicos y clínicos. En el estadio 3 me dice que va a ser moderado descenso de la tasa de filtración. Va a ser ya va a ser sintomática, ya vamos a encontrar alguno de los que mencionamos hace rato, de a lo mejor anorexia, escozor, y esta tasa de filtración va a ser de 30 a 59 mililitros minuto. Y en el estadio 4 va a ser importante descenso de la tasa de filtración glomerular, va a ser una tasa de filtración de 15 a 29 mililitros minuto. Se dan cuenta, pues ya prácticamente pues la mitad, menos de la mitad de lo que tendría que ser esta tasa de filtración, y me dice que aquí ya va a aparecer la uremia. Entonces en este caso me dice que ya va a haber aumento de toxinas y vamos a empezar con las manifestaciones ya marcadas. Y en el estadio 5 me dice que va a ser una tasa de filtración menor a 15 y que va a haber una falla renal ya tal cual diríamos ya sin rescate por sí solo, y que necesitaríamos ya de intervenir con esa terapia de sustitución renal. Entonces aquí me dice que ya va a haber la necesidad inminente prácticamente de una diálisis o trasplante renal, pero bueno, de acuerdo a los protocolos que se siguen, pues el paciente por lo general siempre entra a una terapia de sustitución renal con un acceso vascular temporal y posteriormente se le va preparando para tener ya sea un acceso vascular definitivo o bien hacer un trasplante renal, pero no como es un paciente inestable, prácticamente todos llegan así, en su mayoría, por eso les decía que en su mayoría llegan todos inestables. Un trasplante renal al inicio sería pues muy, diríamos casi imposible, ¿no? Les digo, a menos que el paciente esté estable, haya llevado un control previo, entonces pues ya dependiendo de sus características clínicas podría valorarse ese trasplante, pero en su mayoría pues todos ingresan a una terapia de sustitución renal, ya sea diálisis o hemodiálisis, y posteriormente ya se va viendo un tratamiento o más bien un manejo definitivo de la sustitución renal. Muy bien, entonces bueno, para manejar esa insuficiencia renal crónica me dice que tenemos 3 opciones de tratamiento: la diálisis peritoneal, la hemodiálisis y el trasplante renal. Entonces, bueno, brevemente me dice que la diálisis peritoneal pues va a constar de que necesito de una cavidad peritoneal, una cavidad que sea apta, necesito de soluciones de diálisis y de un catéter para tener acceso a esa cavidad peritoneal. En la hemodiálisis, pues bueno, necesito de un acceso vascular y necesito de una máquina de hemodiálisis y de todo lo que conlleva este equipo, ¿no? Y el trasplante renal, pues bueno, necesitamos un donador en este caso. Entonces esos son los tratamientos que tengo para la enfermedad renal crónica: solamente diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. Y bueno, aquí solamente como datos diríamos históricos, Tenkov en 1968 crea o diseña ese catéter para diálisis peritoneal crónica con un bajo riesgo de peritonitis, ¿no? Entonces, me dice que este catéter que diseña Tenkov en el 68, pues es el que actualmente se utiliza, ¿no? Este tipo de catéter con cojinetes para que pueda anclarse en el peritoneo, en los tejidos, y pues me dé mayor seguridad. Entonces, ya como mencionamos hace rato,
Para la diálisis peritoneal, pues ¿qué vamos a necesitar? Un fluido dializador o líquido de diálisis, el abdomen o cavidad del paciente, del peritoneo, un catéter, en este catéter el Tenkov, o también llamado a veces por su forma cola de cochino, y también hay catéteres rectos, pero finalmente son catéteres peritoneales, y me dice que bueno, vamos a obtener en ese proceso un fluido de desecho. Y casi siempre, bueno, aquí como lo menciona, va a ser diálisis peritoneal ambulatoria continua, que más adelante vamos a ver las modalidades de diálisis peritoneal. ¿Qué va a ser esta diálisis peritoneal? Ya dijimos o ya vimos los elementos que necesitamos. Ahora, ¿cómo va a funcionar? Pues bueno, ese líquido de diálisis va a entrar al peritoneo y en el peritoneo va a estar en contacto con esos capilares. Y lo que va a hacer es una fuerza, como si fuera una fuerza externa por gradientes de presión. Ese líquido de diálisis va a jalar agua y toxinas del peritoneo. Y finalmente lo que va a hacer es sacarlas y vamos a reducir finalmente en el proceso tanto agua como toxinas. Y bueno, hay un ejemplo de los primeros dializadores, ¿no? Y bueno, para la hemodiálisis, pues me dice que vamos a tener que contar con un equipo, que es la máquina de hemodiálisis, de la cual consta principalmente de la salida del dializado, entrada de dializado, que esas serían, aquí va a estar corriendo el líquido. Este va a ser nuestro filtro, el que va a estar precisamente haciendo la función, diríamos, sustituyendo directamente la función del riñón. Y aquí es en donde va a correr el líquido de diálisis, va a estar separado por una membrana, va a estar corriendo la sangre, y aquí es en donde se va a llevar a cabo el proceso de extracción de agua y la filtración de las toxinas. Y bueno, la máquina pues nos va a apoyar aquí con toda la tecnología para poder programar tanto sodio, temperatura, cuánto líquido quiero sacar, cuánto tiempo le voy a dar al paciente, la bomba que va a estar impulsando la sangre y las alarmas que va a tener en caso de que el paciente empiece con alguna inestabilidad cardiovascular. Y bueno, principales retos de la diálisis peritoneal, me dice que bueno, hay deficiencias en la prescripción y adecuación, problemas en el manejo de peritonitis, manejo de infecciones en los sitios de salida, disfunción de catéter, manejo de paciente diabético, seguimiento clínico del paciente, capacitación del profesional de la salud, salidas del programa de diálisis peritoneal a hemodiálisis o por muerte. Entonces me dice que esos van a ser los principales retos, ¿no? Entonces aquí en cuanto a deficiencias de prescripción y adecuación, a veces, pues bueno, no se tiene así como que tanta calma, por así llamarlo, o tanta dedicación a estar adecuando a los pacientes, y va a depender en qué ámbito pues nos estamos desarrollando, si es un sector público, un sector privado. Hablamos del sector público, si hablamos de las instituciones de salud, pues hay un gran volumen de pacientes, y eso hace también a que a veces esa prescripción y adecuación no sea como que la más precisa, ¿no? En cuanto a su momento. A lo mejor el paciente tiene cita dentro de 2 o 3 meses y pues ya no pude hacerle una adecuación en el momento en el que la necesitaba el paciente. Entonces, es a lo que me dice que ese es un reto en cuanto a hacer una prescripción y adecuación en el tiempo en el que el paciente lo llegue a necesitar. Manejo de peritonitis. Bueno, aquí la peritonitis pues es la infección o el problema más común de infecciones en diálisis peritoneal, porque sabemos que tenemos un acceso directamente al peritoneo, y aquí el problema lo tenemos con los cambios de cuidadores, con una técnica mal hecha, con el aseo personal. Entonces todo eso nos puede llegar a impactar tanto en una peritonitis, que puede comenzar con una infección simple del sitio de salida, o una tunelitis. Disfunción de catéter, pues bueno, también por el constante cambio de líquido de diálisis también puede llegar a migrar o moverse ese catéter, ¿no? El manejo del paciente, seguimiento clínico, es lo que yo les decía, el tiempo en el que el paciente esté citado. A veces les digo, esta terapia de diálisis peritoneal debe de ser un poquito más rápida en cuanto a la adecuación y la prescripción, porque los pacientes a veces llegan a ser un poquito muy cambiantes en su estado general. Y que bueno, hay muchas salidas de diálisis peritoneal a hemodiálisis
o finalmente pues la muerte, ¿no? Pero casi siempre hay mucha migración de peritoneal a hemodiálisis y va a depender de ciertas características, ¿no? Del paciente. Tampoco es así de bueno, a fuerza vete a hemodiálisis o a fuerza quédate en diálisis peritoneal. Hay criterios muy marcados que me dicen qué es lo que más le conviene al paciente. En este caso me dice o me habla la literatura, pues, o los estudios me dicen que hay que hacerle a estos pacientes un traje a la medida. Entonces no es que a fuerza se vaya a peritoneal o no es que a fuerza se tenga que ir a hemodiálisis. Simplemente es lo que para el paciente sea mejor clínicamente y por sus cuidadores o hasta el acceso económico, la vivienda, que es lo que a él mejor le va a ayudar a llevar esta enfermedad. Entonces me dice que podríamos, tenemos que hacer bien un interrogatorio, un estudio a fondo para decidir qué terapia le conviene más a ese paciente. Y pues bueno, gracias. Aquí terminaríamos la introducción o el primer tema y ahorita vamos a hablar un poquito más de cómo se va a dar esta selección de modalidad.
Muy bien, pues vamos a continuar con la selección de la modalidad de diálisis. Y bueno, aquí como dato, dice, en nuestro país al paciente con insuficiencia renal crónica se inicia tratamiento sustitutivo con una función renal residual muy baja de 3.3 y la presencia de oliguria elevada, lo que repercute en la sobrevida y calidad de vida. Es lo que mencionábamos hace rato, ¿no? La mayoría de los pacientes ya acude a ese servicio médico ya cuando prácticamente no orina 100, 150 mililitros al día, y entonces pues bueno, eso pone todavía más aún en peligro ese estado general del paciente. Y bueno, el objetivo es, dice, decidir el momento óptimo para iniciar la terapia de sustitución renal. Entonces, lo que mencionábamos hace rato, casi siempre los que debemos más estar, a los pacientes que más se tienen que estar observando, pues es a los hipertensos diabéticos, o ya los pacientes que conocemos que tienen a lo mejor agenesia renal o hipoplasia renal. Esos son los pacientes que deberíamos estar muy constantemente en sus revisiones para que podamos actuar a tiempo y no dejarlos hasta que ya clínicamente están muy inestables. Entonces, ese es el objetivo. Bueno, las guías CADOC y las guías europeas señalan que las ventajas de inicio temprano de la diálisis cuando se tiene una tasa de filtración, por lo menos me dice de 14 mililitros minuto. Entonces me dice que eso sería lo ideal, pero que la realidad es que llegan, dijimos, aproximadamente con un 3.3. Y bueno, me dice, ambas guías sugieren iniciar tratamiento sustitutivo en fases más tempranas si el paciente presenta diabetes mellitus, desnutrición y edad avanzada, que serían pacientes mayores a 65 años. Eso es lo que se recomendaría. Dice, para control oportuno, el cuidado del paciente en el primer nivel de atención es fundamental. Entonces aquí me dice que, diríamos, el área de primer contacto, o el médico de primer contacto, dice que ahí es en donde debería de estar la atención fundamental, no solamente enfocarnos a sus medicamentos antihipertensivos, a sus medicamentos hipoglucemiantes, sino que estar atento a la función renal para que pudiéramos actuar, como se dice, ¿no?, en tiempo y forma, y evitar las repercusiones mayores en nuestros pacientes. Y me dice que se debe efectuar con un diagnóstico temprano, disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad renal, tratar alteraciones asociadas y preparar al paciente para diálisis. Entonces aquí, si yo detecto bien a mi paciente, puedo llevarlo con un tratamiento inicial o ya la llamada prediálisis, en donde puedo utilizar algunos fármacos, más la dieta, que va a ser muy importante. Aquí tendría yo que estar muy conjuntamente trabajando con el área de nutrición para que me apoyara con toda la alimentación del paciente y entonces disminuir esa velocidad de progresión. Solamente lo que vamos a hacer es disminuir esa progresión, más no que ya la vayamos a evitar, porque en estos pacientes dijimos que van a ser crónico-degenerativos y que esta enfermedad renal crónica me dice que es lenta, progresiva y asintomática. Entonces, no la voy a curar si es un proceso crónico que va, diríamos, ya encaminado hacia el daño renal. No lo voy a quitar, solamente lo que voy a hacer es disminuir la velocidad de progresión. Entonces, debo de trabajar muy en conjunto con nutrición, algunos fármacos y, lo más importante, preparar al paciente para la diálisis. Tengo que irle haciendo conciencia a ese paciente de que va a necesitar de un tratamiento de sustitución renal. Entonces, a veces eso es lo más difícil, ¿no? No, lo mejor conseguir al nutriólogo, trabajar con él, hacer que se tome los fármacos, hacer que coma algo muy en específico, sino lo más difícil a veces es que el paciente lo acepte y que él quiera dializarse de una forma temprana o tener un acceso vascular o peritoneal de una forma temprana. Bueno, me dice que la referencia a diálisis, la referencia tardía, menos de 4 meses antes de requerir la diálisis. Bueno, me dice que antes de que requiera la diálisis, ya como vimos en el estadio 5, que lo ideal es que 4 meses antes este paciente ya se esté preparando. Y entonces me dice que con esto vamos a evitar pues las complicaciones de nuestro paciente. Si el seguimiento durante 4 años antes de requerir diálisis disminuye, entonces aquí me está hablando de un periodo más prolongado. Es lo que dijimos, a manejar al paciente en una prediálisis y a irlo preparando, pero que llegue de una forma estable. Entonces me dice que si yo hago esto, voy a disminuir hospitalizaciones de un 40 a un 9%, una mortalidad de 13 a 4% y unos días de hospitalización de 34.5 a 5.8 días. Entonces me dice que si yo le llevo un buen control a mi paciente, pues voy a disminuir que esté hospitalizado
y voy a disminuir la probabilidad de que muera. Entonces me dice que se muestra un gran porcentaje de muerte entre los primeros 90 días del paciente a los que se inició terapia sustitutiva en forma urgente. Bueno, aquí me habla de que se han hecho estudios de que los primeros 90 días son como que los más peligrosos para el paciente. ¿Por qué? Porque el paciente llega muy inestable y yo debo de corregir esa inestabilidad por lo menos en esos 90 días. Y los estudios arrojan de que si en esos 90 días yo no obtuve esa estabilidad, mi paciente tiene una alta mortalidad. Entonces yo debo de asegurar a que mi paciente en esos 90 días ya esté de una forma estable, ya con un tratamiento de sustitución renal. Bueno, y aquí, como ya dijimos, la mayoría de nuestros pacientes llegan con esa problemática ya de una forma aguda, llegan muy complicados. Y bueno, ¿cuáles van a ser esos indicadores de una diálisis urgente? Me dice que para una indicación de diálisis de urgencia vamos a encontrar hipercalemia, con una traducción electrocardiográfica, una acidosis metabólica, edema importante con repercusión cardiopulmonar, sin respuesta a manejo farmacológico, un síndrome urémico y un frote pericárdico secundario a uremia. Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? Una insuficiencia respiratoria, ¿no? Los pulmones empiezan a llenar de agua y entonces tenemos ese importante edema en la repercusión cardiopulmonar. Entonces es de lo primero que vamos a encontrar en nuestro paciente, ese edema y ese cambio en cuanto a los electrolitos. Entonces van a ser los principales, diríamos, signos que vamos a encontrar, síntomas, en este caso de una diálisis de urgencia. Y bueno, me dice que cuáles son los más encontrados o las problemáticas más encontradas en estos pacientes. Va a ser anorexia y pérdida de peso en el 61%, debilidad generalizada en 58%, encefalopatía en el 49% y náuseas y vómito en un 41%. Entonces, esas son las características que principalmente vamos a encontrar en los pacientes. Bueno, entonces, modalidades de diálisis. Ahorita solamente ya en este tema nos vamos a enfocar un poquito más a la diálisis peritoneal, pero bueno, aquí una vez más vemos que tenemos esa otra opción de diálisis. Ya mencionamos que para el tratamiento de la sustitución renal vamos a tener tres puntos que ver, ¿no? Diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. En este caso solamente estamos hablando de modalidades de diálisis, y las modalidades de diálisis son diálisis peritoneal y hemodiálisis. Bueno, si hablamos ya, nos vamos a enfocar más a la diálisis peritoneal, que es la llamada DP. Me dice que puede ser manual o automatizada. La manual va a ser la DPCA y automatizada DPA. Ya se les explicará la automatizada. Y la otra es la ambulatoria. Entonces nos vamos a enfocar ya más a esta diálisis peritoneal. Me dice que puede ser de una forma manual o automatizada, que ahorita las vamos a mencionar. Bueno, me dice indicaciones y contraindicaciones. ¿Se acuerdan que mencionamos que no forzosamente a todos los tengo que meter en diálisis peritoneal o no a todos los tengo que meter en hemodiálisis? Bueno, hay algunas características, diríamos, de las más generales o las más importantes. Aquí me dicen, ¿no? Dice indicada hemodiálisis en la mayoría de los casos y diálisis peritoneal en la mayoría de los casos. Especialmente indicada, me dice si el paciente tiene cirugía abdominal extensa, pues es mejor que lo meta en hemodiálisis y no a diálisis peritoneal. Si tiene divertículos, hernias abdominales o insuficiencia respiratoria. Entonces yo tengo que meterlo a una diálisis peritoneal, porque si yo tengo problemas a nivel abdominal y todavía quiero ponerle un catéter y meterle líquido, voy a agravar esta situación. Me dice que pues es lo ideal, si tiene estas problemáticas, es que se vaya a hemodiálisis. Ahora, al contrario, si este paciente que yo lo quiero meter a hemodiálisis, pero tiene un acceso vascular inadecuado, intolerancia a la circulación extracorpórea, entonces no lo voy a meter en una hemodiálisis, lo voy a meter a una diálisis peritoneal. Ahora, ¿cuál es la problemática en la hemodiálisis? Que me dice que si hay frecuencia en el cambio de la técnica, me dice que casi no hay cambio de técnica, es un personal entrenado para conectar a estos pacientes, el área de enfermería, entonces me dice que no vamos a tener en la hemodiálisis tanto problema en la técnica de conexión y desconexión en este caso. Y en la diálisis peritoneal sí vamos a tener una elevada repercusión o consecuencia. ¿Por qué? Porque ya mencionamos hace rato que el cuidador va a ser esencial para estos pacientes. El cuidador muchas veces se
se agota, ¿sí? Se llega a cansar, entonces pues hay constantemente rotación de cuidadores de estos pacientes, lo que sí repercute en las consecuencias que ya mencionamos hace rato de infecciones de sitio de salida, tunelitis y finalmente una peritonitis. Riesgos potenciales en una hemodiálisis, me dice cuáles van a ser los riesgos: arritmias, angor e inestabilidad cardiovascular. Diríamos que me va a impactar en el aparato cardiovascular en general. Y para la diálisis peritoneal, ¿cuáles van a ser los riesgos potenciales? Lo que ya dijimos: peritonitis, un peritoneo esclerosado, hipotensión ortostática. Esas serían las consecuencias en este caso. Entonces aquí tenemos una tablita breve de pues algunas buenas y malas, por así decirlo, de la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. Bueno, modalidades de diálisis peritoneal. Vamos a hablar de cuáles son esas modalidades de diálisis peritoneal. Ya mencionamos de nuevo esas dos opciones que tenemos de hemo y diálisis peritoneal. Ahora solamente nos vamos a enfocar a la diálisis peritoneal. Entonces me dice que en este caso va a ser un régimen continuo y me dice que va a ser un método manual. ¿Se acuerdan que dijimos que para la diálisis peritoneal va a ser manual o automatizada? En este caso vamos a hablar de la manual, que es diálisis peritoneal continua ambulatoria. Me dice que va a constar de dos fases, una fase diurna y una fase. Aquí, ¿cuál va a ser la característica importante de la diálisis peritoneal? Que siempre va a haber constante cambio salida de toxinas y de agua. Ese paciente se va a encontrar con diálisis, a diferencia de la hemodiálisis, que solamente va a su sesión de 3 horas, 3 veces a la semana. En este caso, en la diálisis peritoneal, va a estar 24 horas con esa diálisis. ¿Por qué? Porque me dice que va a constar de una fase diurna y una fase nocturna. Entonces, la fase diurna me dice que va a tener 3 cambios de 4 a 5 horas de permanencia en cavidad, y la fase nocturna va a ser un cambio de 8 a 9 horas de permanencia. Y se realiza en domicilio. Bueno, aquí, en este caso de las fases diurna y nocturna, de los 3 cambios y un cambio en la noche, aquí va a depender de las características de nuestro paciente. Solamente son sugerencias que nos dan las guías. Pero nosotros tenemos que ver cómo está ese paciente, si le hace falta cambios más cortos, cambios más largos. Todo va a depender de su peritoneo, ¿no? Qué tipo de transportador peritoneal sea, qué tanto líquido yo obtengo, si saco de más, saco de menos, qué tipo de concentración de bolsa estoy utilizando y si el catéter es funcional. También un pilar importante va a ser ese catéter, ese acceso peritoneal. Si el acceso está mal, está fallando, todo esto ya no nos va a servir. Entonces, primero tenemos que garantizar como primer paso que ese catéter esté funcional. Y posteriormente a que esté funcional, bueno, entonces ahora sí, ajusto mis cambios, ajusto mis horarios, las estancias de ese líquido, el volumen de líquido que yo voy a infundir a mi paciente para que a final de cuentas me dé el resultado esperado. Y entonces, regresando un poquito, dice que la DPCA, que es en domicilio, pues va a constar de 3 cambios en el día y un cambio largo en la noche. Entonces, durante el día el paciente va a estar infundiendo líquido y sacándolo de acuerdo a estos horarios que nosotros vamos a ajustar. Me da una sugerencia de 4 a 5 horas, pero que yo pueda ajustarlo de acuerdo a las características clínicas de mi paciente, y un cambio largo por la noche de 8 a 9 horas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en la mañana le voy a poner 3 bolsas, ¿no? Como sugerencia. Ya dijimos que la podemos modificar. Y que en la noche voy a infundir, antes de que se duerma el paciente, infundo el líquido de diálisis, se va a quedar dormido toda la noche y hasta que despierte en el día o de acuerdo al horario voy a sacar ese líquido. Entonces, por eso me dice que durante el día va a estar el proceso y durante la noche también. Entonces, por eso es continuo ambulatorio. Siempre va a estar las 24 horas. Y bueno, en los cambios estos que tenemos aquí, que van a ser aproximadamente de 4 a 5 horas esos cambios, o a veces hasta 6 horas, el paciente puede salir o hacer actividades, ya sea en casa o fuera de casa. Le va a permitir que con ese líquido pueda salir y posteriormente hay que drenarlo. Después se tiene que infundir y hay que drenarlo. Son los 3 cambios del día y uno por la noche. Me dice que bueno, que por la noche va a poder dormir, puede dormir diríamos aparentemente tranquilo, ¿no? Pero va a depender de muchas otras cuestiones, de que si nuestro paciente puede dormir bien o no, dependiendo su manejo.
Bueno, después hay otra que se llama diálisis peritoneal cíclica continua, fase nocturna de 4 cambios de 2 horas de permanencia en la cavidad y fase diurna de un cambio de 15 horas en cavidad. Requiere de una máquina cicladora y se realiza en domicilio. Entonces me dice que si hablamos de esta terapia, pues bueno, me está hablando de que durante la noche se va a estar realizando los cambios y que durante el día también va a tener un periodo de permanencia, pero que bueno, en este caso lo va a realizar una máquina cicladora, una máquina de diálisis peritoneal. Entonces en este caso me dice, bueno, el paciente puede salir a trabajar, puede hacer sus actividades todo el día y en la noche se va a estar haciendo sus cambios, pero no los va a hacer, diríamos, manualmente, ¿no? Sino los va a hacer con una máquina cicladora, una máquina para diálisis peritoneal. Entonces igual yo programo esa máquina, le pongo cuánto líquido quiero de ultrafiltración, cuántas horas, cuántos cambios, y entonces la máquina solito lo realiza toda la noche. Y ya cuando el paciente despierta se desconecta y puede realizar sus actividades. Entonces aquí para esta terapia es muy dado en las instituciones de salud, las instituciones públicas, que se seleccionan a los pacientes, ¿no? A ver, si eres un paciente joven, trabajas, tienes actividad importante que realizar, bueno, te vas a máquina. ¿Por qué? Porque tú necesitas en la mañana salir a trabajar, hacer actividades más continuas que a lo mejor otro paciente que ya es de mayor edad, que ya no tiene actividad, que puede permanecer en casa. Bueno, entonces se prefiere a veces mandarlo a diálisis con bolsas, con la manual, y a los otros pacientes, de acuerdo a sus características clínicas, también se decide si se va a máquina. Y bueno, aquí tenemos las diferencias tanto de la DPA como de PCA, y que los dos tienen un tiempo de permanencia largo, solamente que están invertidos. La diferencia de esto es que uno lo va a hacer la máquina y el otro lo va a hacer manual, y que los tiempos los tiempos largos van a estar invertidos. Entonces, por ejemplo, aquí me dice periodo nocturno. El periodo nocturno, en caso de hablar de máquina para diálisis peritoneal, me dice que en la noche la máquina me va a estar haciendo los cambios automáticamente, el paciente no tiene que estar despierto, y si hay algún problema la máquina tiene alarmas y las alarmas van a despertar al paciente o al cuidador, y que durante el día va a tener un periodo de permanencia largo. Hay algunos médicos que manejan a uno que le llaman cavidad seca. Entonces el médico dice, bueno, de acuerdo a tus características clínicas yo te dejo con cavidad seca. Entonces solamente te hago tus cambios en la noche y en el día te vas a trabajar o a hacer tus actividades y te vas sin líquido abdominal. Aquí va a depender de ese paciente si aún conserva por lo menos algo de función renal residual, de acuerdo a las características generales clínicamente, si se le permite o no y quedarse con cavidad seca. Y bueno, aquí les digo, va a depender de cada médico y de las características del paciente si se queda con líquido o no. La guía lo que me marca es que de preferencia ese paciente debe de estar siempre con diálisis. Y ahora en la manual, en la noche tenemos ese tiempo largo y en el día tenemos los tiempos cortos, o lo que se le llamaría cambios largos y cambios cortos y cambio largo. Entonces esa va a ser la diferencia entre esos dos, que los cambios largos van a estar invertidos en horarios y los cambios cortos, pues bueno, uno va a hacer con la máquina y el otro lo va a tener que hacer manualmente el cuidador o el mismo paciente. Hay pacientes jóvenes que aprenden a hacer la técnica y lo realizan. Hay niños que realizan solitos su conexión y desconexión. Bueno, aquí me da algunas alternativas de la DP automatizada. Y bueno, me da sugerencias para el manejo, ¿no? Estas son sugerencias, ya dijimos que va a depender de las características del paciente, pero que bueno, esto lo puedo tomar como de inicio. Y bueno, aquí me está hablando de los tipos de transportadores. ¿A qué se refiere esto, el tipo de transportador? El tipo de transportador se refiere a qué tan bien funciona ese peritoneo. Dijimos que vamos a tener un catéter que va hacia la cavidad abdominal y ahí está el peritoneo, que el peritoneo, bueno, no es más que como si fuera una sábana que está protegiendo a todos los órganos internos. Entonces, es rica en vascularización, es por eso que
se lleva a cabo ese intercambio de sustancias por medio del peritoneo. Entonces ese peritoneo me dice que debe de ser apto o debe ser funcional, pero todos los peritoneos, diríamos que cada persona tiene un cierto tipo de peritoneo, y para saber qué tipo de peritoneo es en cuanto a qué tanto puede realizar intercambio de sustancia, tanto de agua como de toxinas, tengo que hacer una clasificación con una prueba de volumen, que es la más sencilla, diríamos, una prueba de volumen en donde se infunde líquido de diálisis por un cierto tiempo, se saca ese líquido de diálisis y se ve cuánto nos devolvió, y de acuerdo al volumen que nos devuelva, ese es uno de algunos métodos que hay, pero bueno, es el más sencillo. Y entonces de acuerdo hay una tablita que me va a decir tanto volumen me devolvió, tanto infundí, tanto me devolvió, y lo clasifico entonces en tipo de transportador peritoneal. Entonces me dice que un tipo de transportador alto, me dice que de preferencia debería de irse a una DPA, un transportador medio DPA o DPCA, un transportador medio bajo a DPCA o DPA a dosis alta, y un transportador bajo a DPA con dosis altas. Entonces aquí los transportadores tanto alto como bajo me recomiendan que se vayan a DPA, o sea que los maneje yo con una máquina de diálisis. Y los transportadores promedios me dice que los puedo manejar tanto en máquina como en bolsa. Es la sugerencia de acuerdo a los resultados que se han observado en los pacientes. Diríamos en dónde les va mejor a esos pacientes. Entonces me dice que a los transportadores tanto alto como bajo les va mejor si los manejo con máquina, y a los transportadores promedios les va mejor en cualquiera de las dos. Bueno, entonces me dice, ¿por qué se prefiere hemodiálisis en otros países? Poca educación al paciente sobre diálisis peritoneal, inadecuada formación en la terapia y ganancia económica mayor en hemodiálisis. Entonces aquí me dice que son una de las problemáticas por las cuales los pacientes a nivel más que nada particular se van a hemodiálisis y no a diálisis peritoneal. Bueno, me dice después, como pregunta, dice, ¿terapias complementarias o competitivas? Entonces me dice que estas terapias deberían de ser complementarias o competitivas. De acuerdo a la diapositiva anterior, la realidad es que sí, económicamente, si hablamos de un nivel particular, pues le deja más a una clínica o al médico que lo esté tratando, en ganancias económicas, pues sí le deja más que el paciente se vaya a una hemodiálisis a que el paciente esté en una diálisis peritoneal. Entonces, de ahí la pregunta que me dice, bueno, entonces profesionalmente yo cómo las debo de tomar, o voy a preferir una sobre la otra, o más bien se tienen que complementar, ¿no? Bueno, la guía me dice que, o la literatura me dice que deben de ser terapias complementarias. ¿Por qué complementarias? Porque a lo mejor yo, de acuerdo a los criterios breves o básicos que mencionamos hace rato, digo, no, este paciente se tiene que ir a una hemodiálisis porque tuvo una cirugía reciente abdominal, entonces se va a hemodiálisis, no podemos ocupar ahorita esa cavidad, entonces lo lleva a hemodiálisis, pero resulta que se le salió el catéter, o que tuvo o que tiene bacteremias, tiene ya por ahí algún hongo que es muy resistente y que no lo podemos erradicar. Bueno, entonces quito el catéter, meto antibióticos, dejo descansar ese acceso vascular y entonces ocupo el peritoneo. Y bueno, esta sería otra opción. O a lo mejor yo ya voy preparando a mi paciente, tuvo ese problema, pero yo ya estaba preparando a mi paciente con trasplante renal, entonces sigo con diálisis peritoneal, lo continúo estable y logro que se trasplante. Entonces por eso me dice que estas terapias deben de ser complementarias. Si alguna me falla, me puedo apoyar en otra, pero que no gobierne, diríamos, una sobre otra la ganancia económica. Ventajas sobre la DP sobre la hemodiálisis. Dice, DP tiene menor costo que la hemodiálisis. Bueno, aquí va a depender de muchos factores, ¿no? Pues en México, diríamos, comparando los precios, y así lo queremos ver, pues a veces casi sale, pues nos ahorramos, diríamos, un poco en la diálisis peritoneal, siempre y cuando hablemos de un nivel privado. Si hablamos de un nivel público, instituciones públicas, pues bueno, sí, la mayoría de los pacientes ingresa en un 90% a una diálisis peritoneal, y posteriormente se valora el paso a una hemodiálisis, porque en las instituciones sí les es más costoso mantener a un paciente
paciente en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Si hablamos de un sector privado y comparamos los precios, pues la realidad es que se ahorran, pues no es mucha la diferencia en lo que se ahorra en cuanto a los insumos por el cuidador, el tiempo y todo esto. A veces por eso se preferiría la hemodiálisis, pero bueno, también habría que ver qué centros de hemodiálisis y en cuánto están los costos, investigar el filtro que ocupan, toda la estructura que tendría esas unidades particulares. Hablando de la sobrevida, me dice que es similar a hemodiálisis y en algunos casos superiores en los primeros 2 a 3 años. Entonces aquí esto de que tenemos una ventaja en los 2 a 3 primeros años es porque recordemos que mencionamos que iba a ser una diálisis continua, o sea, la diálisis peritoneal es las 24 horas. A diferencia de la hemodiálisis solamente son 3 horas y listo, y el paciente se va. Entonces me dice que lo mantengo con mejor estado de volemia, lo mantengo más depurado y es por eso que en algún punto al paciente le va mucho mejor, diríamos clínicamente, en los primeros 2 a 3 años, pero después la estadística me dice que en algún punto de las curvas se encuentran en una misma sobrevida, en una sobrevida similar a la hemodiálisis. Entonces me dice que las ventajas sí las tengo, pero posteriormente los dos van a caer pues en ese deterioro inevitable. Y el tratamiento de elección para niños es especialmente diálisis automatizada. Bueno, entonces aquí, como les mencioné hace rato, también tenemos pacientes pediátricos y pues ellos aprenden a conectarse, desconectarse y se prefiere que en ellos sea automatizada. ¿Por qué? Porque hay que manejar volúmenes más pequeños, volúmenes más precisos, y para ser más precisos pues utilizamos la máquina cicladora, que es la máquina de diálisis peritoneal. Bueno, y las ventajas, bueno, seguimos con las ventajas de DP sobre hemo. Profilaxis de peritonitis con los sistemas de desconexión, enjuague antes de infundir, disminución de las infecciones del sitio de salida y protocolo de gentamicina o mupirocina. Entonces aquí me menciona que si yo ocupo esa máquina cicladora, pues voy a tener ventajas a disminuir esas infecciones a comparación de una diálisis manual. Y me dice que es un adecuado tratamiento antes del trasplante renal. Como ya mencionamos, dijimos que los iba a mantener mucho mejor en la volemia y mucho mejor en la salida de toxinas. Entonces por eso me dice que el paciente va a estar más estable y lo ideal sería que estuviera en esta terapia antes del trasplante renal. Pero bueno, tampoco quiere decir que la hemodiálisis no me va a servir para que el paciente se vaya a un trasplante renal. También me va a servir, pero les digo, va a depender de las características clínicas del paciente y del manejo que esté llevando. Factores que favorecen a la diálisis peritoneal como terapia inicial, le dijimos mejor control de la presión y la volemia, mejor conservación de la función renal residual, se ayuda más a conservar esa orina que algunos pacientes todavía tienen, aunque sean 100, 200 mililitros, uso de menores dosis de eritropoyetina y menor riesgo de adquirir hepatitis, ¿no? Que también es un problema en la hemodiálisis, ¿no? Se tiene que decir al paciente que se tome su panel viral, que no tenga hepatitis, que no tenga VIH, pero como también hay constantes transfusiones por la caída de la hemoglobina, pues entonces tiene mayor riesgo un paciente en hemodiálisis de adquirir hepatitis o VIH que un paciente que está en diálisis peritoneal. Bueno, me dice que también hay mejor calidad de vida al tener horarios más flexibles para tener actividades, posibilidad de incrementar el número de pacientes sin incremento importante de los recursos humanos, como sucede en hemodiálisis. Bueno, aquí ¿a qué se refiere? Aquí me está hablando más que nada como una institución, ¿no? Un sector público. Me dice, bueno, si yo tengo más pacientes en diálisis peritoneal, todos son tratados en casa y yo como institución no gasto tanto en una hemodiálisis que lo tenga yo aquí en el hospital y tenga que contratar a más enfermeras, más médicos para su manejo, sino yo capacito al cuidador y el cuidador se encarga de él en su domicilio. Y bueno, ¿cómo vamos a saber si esta diálisis peritoneal es la adecuada para nuestro paciente? Pues bueno, vamos a tener algunos parámetros clínicos. ¿Estos cuáles van a ser? El índice de diálisis, que así se le llama, que son algunas características en cuanto a signos y síntomas del paciente. El peso meta, que es el peso al paciente, al cual yo quiero llevar a ese paciente para que se sienta bien, esté estable.
El transporte peritoneal, ¿qué tipo de transportador es? La función renal residual, cuánto orina, debo de estar atento a que no disminuya esta función o si recupera un poco de función renal residual. Los parámetros nutricionales, ya dijimos, tenemos que estar muy en contacto con el nutriólogo o la nutrióloga. El KTB, qué tanto voy a estar sacando toxinas, cómo está esa calidad de vida y cómo está esa depuración de creatinina semanal. Entonces me dice que estos son los parámetros o el método de evaluación de la diálisis peritoneal. Esto es lo que tendríamos que estarle revisando a nuestro paciente continuamente para garantizar que esa diálisis peritoneal sea lo más efectiva posible. Y bueno, me dice nuevas tendencias para la diálisis peritoneal, un inicio temprano con incremento progresivo de dosis de diálisis, uso de diálisis peritoneal como terapia de inicio, dijimos que ayuda a preservar mejor la función renal residual y soluciones de diálisis peritoneal con agente osmótico diferente a la glucosa. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Las soluciones de diálisis no son más que unas soluciones con glucosa, que es el gradiente de fuerza, ¿no? que tenemos para jalar esa agua y esas toxinas. También tiene electrolitos para que sea isosmótica, pero pues bueno, su principal fuerza va a ser esa glucosa, de ahí a que tenemos 3 tipos de concentraciones, pero me dicen que también tenemos esa ventaja de tener un agente diferente a la glucosa, que esa es la llamada icodextrina. La icodextrina es otro tipo de líquido de diálisis peritoneal que me ayuda también a sacar pues líquido y toxinas de estos pacientes, pero bueno, también tiene sus ciertas características, diríamos dónde utilizarla, esta icodextrina y en qué tipo de terapia, pero pues en general es buena esta icodextrina. Y bueno, factores que promueven la elección de DP, continuamos, dice aumento de la sobrevida, beneficios económicos, mejoras en los productos y flexibilidad en la prescripción, ¿no? Lo que dijimos, hay que estar constantemente cambiando esa prescripción. O sea, la calidad de vida es un indicador importante de la efectividad de la atención médica que se recibe. Entonces me dice acá que si yo mantengo a mi paciente, lo mantengo bien, no se me muere, pues bueno, eso habla mucho de esa calidad de la atención. Y pues como conclusión, dice la terapia de sustitución renal se debe iniciar oportunamente, lo que ya dijimos, que debe de ser del médico de primer contacto, que debe de estar atento a esos cambios, hacerle conciencia al paciente de que debe de ir pensando ya en esa diálisis para mejorar esa calidad de vida y que bueno, finalmente debo de hacer una individualización, debo de hacer una selección adecuada de la terapia que realmente necesita mi paciente, ¿no? Ya dijimos que las guías me dicen o los estudios dicen es mejor que entres a diálisis peritoneal porque vas a estar más estable en los 3 primeros años, pero ya dijimos que va a tener sus indicaciones precisas del por qué la puedo meter a peritoneal, del por qué tiene que ir a hemodiálisis y el si lo voy a preparar para un trasplante renal o no. Entonces debo de estudiar bien a mi paciente para saber a él qué es lo que más le conviene. Diríamos, le conviene al paciente y no diríamos a las instituciones o a los médicos, ¿no? Sino a ti, paciente, cómo te va a ir mejor. Esa es la pauta que debemos seguir. Ya lo que mencionamos de las ventajas y pues esto sería todo con este inicio de selección. Ya vimos en general cómo funcionaba el riñón, las principales estructuras, cómo vamos a decir si es una insuficiencia renal o crónica, después cuáles son las terapias de sustitución renal y después nos enfocamos más a diálisis peritoneal. Vimos cuáles eran esas dos, manual, automatizada, vimos cómo es un manejo en general y esa sería como el inicio de selección, ¿no? Ya hay mucho tema por qué ver, pero bueno, pues hasta aquí sería como una introducción a estos temas y pues esperamos que les haya gustado. Gracias. Hay comentarios. Sí. La primera pregunta sería, si la orina, como señala, es el desecho del metabolismo del riñón y solo son toxinas, ¿cómo surge la orinoterapia? Pero bueno, aquí tendríamos que ver la orinoterapia, pero enfocada a qué, o sea, a una insuficiencia renal o a qué tipo de padecimiento. Cuando sangro a la hora de orinar y me arde, ¿es signo de infección? Sí, si hay ardor, por lo general hay una inflamación y si hay sangre, lo que me dice pues los libros es que cuando cualquier paciente orina, hombre o mujer, sangre, es una alarma importante. Entonces hay que ver de dónde viene ese sangrado y casi siempre pues es una infección, pero hay que detectarla a tiempo. La clasificación que doy aquí aplica igual para niños, adultos y ancianos.
Bueno, estas guías sí me especifican todo, se van actualizando continuamente. Entonces, las que más se utilizaban eran las KDOKI, y ahorita como que las KDIGO son las que, diríamos, están ya como que arriba, pero sí, ahí me especifica estas guías todo lo que debo de aplicar en los pacientes, y sí, pues se aplica en general, y ya hay también páginas más en específico para una nefropediatría, que sería el área en específico. También hay muchos artículos de nefropediatría, pero a final de cuentas estas derivan de esas dos guías y las guías europeas, que son las más, digamos, como si fuera la Biblia del tratamiento en la nefrología, ¿no? Todo se basa en esos estudios. Desafortunadamente, pues en México hay diríamos, bastantes médicos o nefrólogos o investigadores, pero no se dan a la tarea de hacer, no sé, plasmarlo ya en una investigación oficial, por así decirlo, o que esta investigación vaya a todo el mundo, y pues los únicos que hacen investigaciones y la publican para todos, pues es precisamente en España, que es en donde se hacen los estudios más precisos en este caso, y de ahí que salen pues estas guías internacionales en las que nos tenemos que basar. Sabemos bien que somos diferentes a pues los mexicanos o latinos, es diferente a los europeos, pero bueno, son los únicos que hacen unas investigaciones precisas, y pues tenemos que basarnos en ellos, ¿no? Para dar los tratamientos. Pero pues algo bueno sería que alguien en México pues hiciera estudios de ese tamaño, ¿no? Para poder ser más enfocados en nuestra área, nuestra zona geográfica, por así decirlo. ¿Existe experiencia en enterotrasplante y en una diálisis qué tanto mejora o no lo hace la función renal? No entiendo ahí la pregunta. ¿Existe experiencia en heterotrasplante? Heterotrasplante, pero esa no entiendo lo de heterotrasplante, la verdad. ¿Pero qué más sigue? Y en una diálisis, ¿qué tanto mejora o no la función renal? Bueno, aquí, en cuanto a trasplantes, pues ya el trasplante tiene que ser de un donador cadavérico o de un familiar. No sé específicamente qué se refiere con la palabra de heterotrasplante, pero bueno, para el trasplante renal tiene que ser forzosamente, hay una lista, diríamos, que se lleva a nivel estatal, nacional, sobre estar en espera de un donador cadavérico, y la otra es una donación de un familiar directo. Hay que ver compatibilidad, hay que ver muchas cosas para que se pueda llevar a cabo ese trasplante renal. Ahora, en cuanto a la función renal, hay pacientes que, por eso le decíamos, hay que estar muy atentos a cómo nos va funcionando esa diálisis para ver si recupera un poco. Hay pacientes que recuperan un poco de función renal residual, como pues si a lo mejor orina 100, 200 mililitros, yo le llevo un buen manejo de la diálisis y le doy diuréticos, entonces eso a veces ayuda a que esa función renal residual aumente. Pero la realidad es que con el paso del tiempo va a ir, pero en disminución, hasta que esos pacientes llegan a una anuria. Pero ya sabemos que finalmente a los pacientes con insuficiencia renal, enfermedad renal crónica, casi siempre la causa de muerte es cardiovascular. Ni la uremia ni alguna otra cosa es lo que los lleva a la muerte. Casi en su mayoría es cardiovascular o infecciosa, en segundo lugar, pero casi siempre es por una sobrecarga que nos afecta al corazón del paciente y que finalmente lo lleva a la muerte. Es como la primera causa o la complicación más aparatosa. Uh-huh. ¿Qué precio tiene una HD en la consulta privada y cuánto una DP? Ok, bueno, pues aquí, de hecho, la consulta como tal cual, pues va a variar, ¿no? De la institución, del médico, podría ser, no sé, la más barata 600, 700 pesos, casi en promedio una consulta está en 800 pesos, pero les digo, va a depender de la institución. A lo mejor es un hospital así, grande, muy reconocido, que dice, no, sabes que aquí las consultas cuestan, no sé, 1,500 consultas. Si hablamos de terapia tal cual, oscila de una hemodiálisis entre unos 1,300 hasta 1,800 pesos la pudiéramos encontrar, una sesión de hemodiálisis. Porque si hablamos de diálisis peritoneal, actualmente en México
pues no hay como tal una clínica así oficial que diga, bueno, clínica de diálisis peritoneal, no sé, 1200 por día. No existe, no hay clínicas de diálisis peritoneal. Todos esos pacientes son tratados pues en casa. Los que sí existen son clínicas de hemodiálisis donde se dan las sesiones. En otros países existen ya sesiones ya diríamos permanentes en domicilio, ¿no? Que las máquinas están en casa de los pacientes, va la enfermera y ahí se le da el tratamiento. Actualmente en México pues sí hay las que le llaman las móviles, que se dan en hospitales que no cuentan con hemodiálisis, a lo mejor en ciertos domicilios, pero no es tan frecuente, ¿no? En México aún no es tan frecuente el tratamiento de hemodiálisis en casa. En un tratamiento de sustitución, ya sea hemo o diálisis, ¿cuál es el promedio de vida media? Bueno, aquí va a depender de la edad del paciente y la nutrición del paciente. Hay pacientes que han vivido en hemodiálisis más de 10 años, unos 10, 15 años, y hay pacientes que a pesar de que están jóvenes, si su nutrición es mala, tienen otras comorbilidades, pues viven 2, 3 años más, pero eso va a depender de las características clínicas del paciente. Así en promedio, pues de un paciente diríamos que va estable en una diálisis peritoneal entre unos 8 o 10 años, pero volvemos a lo mismo, no podríamos ser así como muy predictivos, ¿no? De decir, usted va a vivir 8 años y se acabó. No, todo va a depender de él, cómo se vaya cuidando, cómo vaya sobre la marcha, tanto él en sus cuidados como nosotros en el manejo de la terapia. No podríamos decir, va a vivir tanto tiempo. ¿Por qué? Porque de repente a lo mejor el paciente va bien, le llevo su tratamiento bien, pero de repente él se saca el catéter a lo mejor y era su último acceso vascular, ¿no? Entonces ya ahí nos saca completamente de la jugada, podríamos decirlo. Entonces no se podría decir así que un paciente va a vivir exactamente tantos años, ¿no? Va a depender de sus características clínicas, de la edad y de las comorbilidades. Bueno, pues muchas gracias.